esta tarde quería compartir con ustedes y ver cuál es el pecado de muerte. Usted vio que hay pecado de muerte y pecado... Vamos a leer en primera carta del apóstol Juan. Usted sabe que San Juan escribió el Evangelio de San Juan y después las cartas, que son cortitas, de una hoja. Primera, segunda, ahí las va a ver. Bueno, ya lo tenemos. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, orará por él o pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Feo, ¿no? ¿Y cuál es el pecado de muerte? Vamos a leer acá en Primera de Juan, capítulo 1, esta carta. Si decimos, capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, si usted dice, no, yo no tengo pecado, se está engañando, dice la Biblia, ¿no? ¿Y el pastor que dice, tendrá pecado? Si digo que no tengo pecado, me estoy engañando. Habría que definir qué es pecado. Toda desobediencia es pecado, dice acá también. Pero la Biblia también tiene versículos muy conocidos que dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos, todos, los curas, el Papa, San Pedro, San Juan, San Mateo, San Pablo, todos. Nadie está libre de eso. Y si encima decimos, no, yo no tengo pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. A ver, un poquito más. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, lo que Dios sabe que todo ser humano que anda caminando por este planeta es pecador. En una cosa, en otra, mintiendo, haciendo esto, haciéndolo, somos pecadores. Eso Dios lo sabe. La Biblia lo dice. Pero están los que confiesan el pecado y se arrepienten. Que eso es lo que hacemos cuando venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y decimos, ay, sí, yo me tengo que arrepentir. Y lo confesamos. Bueno, la confesión es un lío también, porque la gente criada o formada o informada por la Iglesia Católica, ¿dónde uno se va a confesar? Yo no, porque yo nací familia evangélica, cuna evangélica, nunca me confesé ante un cura. Pero ustedes a lo mejor sí, alguna vez. Bueno, ese es otro tema. ¿Ante quién tenemos que confesarnos? Hace pocos días prediqué sobre que hay que confesar al Señor. No es que me tenga que confesar todo a mí. Es más, yo he leído muchos libros desde muy joven, me interesó mucho aprender. Es un grave problema a través de la historia
la confesión de mujeres, especialmente en Europa, hay muchos libros, yo he leído, de mujeres de la alta sociedad y de la gente cualquiera del barrio, digamos, que iban a confesarle al cura y el cura se aprovechaba. Todavía sigue pasando eso, ¿eh? Menos que antes, porque ya la gente dice, nada, ¿qué te voy a contar a vos? Pero esas cosas pasan. Pero nuestro mensaje no es hablar contra los curas ni contra la Iglesia Católica. Nuestro mensaje es hablar la palabra de Dios. Si confesamos nuestro pecado, ¿a quién? Al Señor. ¿Quién mejor que usted va a saberle el pecado que hizo? Y lo reconocemos y pedimos perdón. Y Dios dice, perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. ¿Y cuál es el pecado de muerte? Por el cual no hay que orar ni pedir. ¿Hizo un pecado de muerte? Bueno, déjelo. Que se muera, diría alguno. ¿Y cuál es el pecado de muerte? Ahí está el problema. Dios perdona todos los pecados. Es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Todos los pecados o hay algunos que no tienen perdón? Por ejemplo, no sé si usted vio la televisión de una mujer que mató al hijo, que salía todos los días, estuvo como 2 o 3 meses saliendo esta mujer, esta presa, que se puso de novio con otra mujer en La Pampa. Y el hijo que se llama, puede ser Lucio, que creo que aprobaron la ley Lucio, se llama. Porque fíjese la perversión, que esta mujer, en vez de tener marido, tenía otra mujer de marido. Y como no quería la otra mujer que el nene que lo había tenido con un varón, lo torturaban. O sea, yo he visto fotos que ponían de cómo le pegaban al chiquito, una cosa pocas veces visto, que una madre le haga eso a su hijo. Ella, con tal de seguir con la novia que tenía, ella era mujer y tenía una novia, pero había tenido un hijo con un hombre, y entonces para poder llevarse bien con la novia, le pegaban, lo torturaban al chico hasta que lo mataron. Creo que le van a dar cadena perpetua. Ahora, ¿ese pecado tiene perdón? ¿Qué dice usted? Si se arrepiente, cualquiera de las dos, ¿puede tener perdón? Oigo propuestas. ¿Eh? ¿Sí? A ver si, ¿qué iba? ¿Estaba por decir algo, Tero? Ah, no. Ay. Bueno, lo que ocurre es que nuestro amor no es tan grande como el amor de Dios. El amor de Dios es más grande. Es incomprensible. No lo podemos entender. ¿Cómo vos podés? Por ejemplo, es tan grande el amor de Dios que, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir en la cruz. ¿Se puede comprender eso? Que mande a un hijo o a alguien de la familia de Dios a venir a esta tierra y morir en la cruz para salvar de los pecados a la humanidad. ¿Se puede comprender que alguien haga eso? No, es incomprensible. Hay muchas cosas que son incomprensibles para nosotros. Hay un caso de
un hombre en la zona yendo por la General Paz, la avenida General Paz, creo que Vicente López, un chalet en una esquina, estuvo saliendo en la televisión varias veces. Un hombre, no sé, como unos 50 años, cuando lo mostraban, ahí se veía, mató al padre y a la madre. Les pegó unos tiros adentro del coche, ahí en el garaje, y lo quería hacer figurar como que vinieron asaltantes y... ¿Se enteró de eso usted, que salió también meses y está preso ese hombre? ¿Y ese hombre puede tener perdón que mata al padre y a la madre? Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, porque es el mandamiento que tiene una promesa de Dios. ¿Puede ser perdonado si se arrepiente ese hombre? Es increíble, ¿no es cierto? Eso porque salió mucho en la televisión y lo vimos, pero hay muchos casos de esos en distintos lugares del país que ni nos enteramos nosotros de las cosas terribles que pasan. Por eso, cuando alguien dice, no, porque Dios no es justo, porque... Bueno, Dios no hace eso, los seres humanos son los que hacen eso. Porque algunos dicen, sí, pero si hay un infierno, si hay un castigo, entonces Dios no es bueno. Y bueno, pero ¿qué? ¿Hay que tolerar todas esas cosas? Si no se arrepiente. Entonces, ¿cuáles son los pecados que se pueden perdonar? Por ejemplo, si uno va pasando ligero por la vereda y justo están una verdulería y hay banana, hay durazno, hay manzana, y uno disimuladamente se lleva una banana, se lleva una manzana. ¿Es perdonable ese pecado? Si se arrepiente, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí. Vio que cuando van andando por ahí, algunos, te voy a... ¿Sabes lo que te voy a...? Y lo insulta de repente. ¿Se puede perdonar esos pecados? Sí. Pero estos otros, de matar a un hijo, de matar a la madre, al padre, vamos a leer, porque nos tenemos que guiar por la palabra de Dios. Porque nosotros podemos condenar o podemos perdonar, podemos absolver, pero no somos Dios. No somos perfectos para ponernos arriba de todo y decir, yo a este lo perdono, a este lo condeno. No somos jueces. La Biblia dice, no juzguen. No hay que juzgar. Dios va a juzgar. Ahora, las consecuencias de esos pecados, tanto para esas mujeres que torturaban y terminaron matando al chico, aunque Dios las perdone, pero van a tener sus consecuencias. Van a estar en la cárcel hasta que sean viejas. En otra palabra, hasta que se mueran. Y el que mató al padre y a la madre, lo mismo. Pero de eso las cárceles están llenas. Que han matado al vecino, que han matado a la novia. Veo que cada vez matan más mujeres, novias, esposas. Y algunos matan hombres también. En fin, las consecuencias de eso, está la ley terrenal, la ley humana, y bueno, tiene sus consecuencias, van a pagar con cárcel ahí, bueno, eso es otra cosa. Nosotros estamos hablando de el perdón de Dios. Vamos a leer en San Marcos, capítulo 3. Vamos a leer unos cuantos versículos donde Jesús explica. Y mire, yo le voy a decir algo, pero es entre nosotros, que no se entere nadie.
Una cosa es cuando uno lee la carta del apóstol Juan o la carta del apóstol Pablo. La Biblia nos enseña toda la escritura, toda, desde el Génesis, Deuteronomio, los Salmos, los Proverbios, toda la escritura, dice la Biblia, es útil, es buena para preparar al hombre, a la mujer, para toda buena obra. Pero yo, en una forma personal, respeto más, digamos, cuando el que habla no es San Pablo, no es San Juan, no es San Mateo, sino que es el mismo Jesús. El mismo Dios que se hizo carne, se hizo hombre y habla, está en la Biblia. Hay Biblias, yo tengo esta Biblia que las palabras de Jesús la tienen en rojo. Entonces cuando uno ya ve el rojo, ya sabe, ese es lo que dijo Jesús. Lo otro son enseñanzas del apóstol Pablo que son útiles, son buenas. La Biblia es inspirada por Dios para nosotros, pero me parece que un escaloncito más arriba es cuando habló Jesús. Y eso es lo que vamos a leer acá en San Marcos capítulo 3. En otros evangelios también está. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. De distintas poblaciones le seguía la gente por los milagros que había. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, que esos ya eran ciudades que estaban más lejos, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Me inclino un poco así porque si no, no lo veo de costado. A ver, seguimos leyendo. Leemos unos cuantos versículos para ubicarnos qué es lo que pasó ahí. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiese. Era tanta la gente que lo seguían detrás para sanarse, para escucharlo a Jesús, para verlo a Jesús de cerca. Y él tenía que escaparse. Él le decía, preparen un barquito que cuando se descuidan nos escapamos, porque la gente parece que tenía mucha nafta en el tanque, los seguían. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Vamos a ver cómo ocurría. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre Jesús. Y es así. Hemos visto en las campañas, yo he estado en muchas campañas de distintos predicadores, y la gente, mire, una que tuvimos hace como 45 años atrás en el estadio de Morón, ahí vino un predicador brasileño, y yo era el coordinador de la campaña. Y cuando llegaba el predicador, el estadio de Morón, no el estadio que tiene ahora Deportivo Morón, el viejo estadio que está a 15 cuadras más o menos, cerca de la estación. Ahí era la campaña. Y él oraba por los enfermos y había muchos milagros, muchas sanidades, lleno, pero la gente parada, las tribunas llenas, gente afuera del estadio, una cosa increíble. Y cuando él, el predicador, llegaba, teníamos que poner 20 o 30 hermanos, que algunos eran pastores, para abrirle paso para que pudiera entrar. Si no, no podía entrar a predicar. Y cuando salía era peor, porque cuando veían que se bajaba de la plataforma, la gente corría y taponaban la salida. Y tenían que empujar para que den paso, abran paso. Imagínese si con un predicador que hablaba del Señor Jesucristo,
que Cristo vive, que Cristo está aquí, que Cristo te puede sanar, y la gente se tiraba, imagínense, porque había sanado a muchos de manera que por tocar a Jesús, mucha gente que tenían plagas, caían sobre Jesús, se tiraba, ay, que me toque, que me mire Jesús. Era impresionante lo que ocurría. Vamos a seguir leyendo. Y los espíritus inmundos, al verle, o sea, la gente endemoniada, que uno va por la calle y no se da cuenta quién está endemoniado, quién no. Pero cuando el Señor se manifiesta, saltan todos. Claro, en las campañas se ve eso. Usted andamos por la calle, buen día, buenas tardes, hola, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? No sabemos. Pero cuando se está predicando el Evangelio y el Espíritu Santo se está moviendo, los demonios empiezan a gritar, a hacer lío, a molestar. Y mire, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de Jesús y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Reconocían. La gente no sabía, algunos dirán es un profeta, es un gran predicador, pero los demonios sí saben bien, el diablo sabe bien que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es Dios que tomó forma de ser humano para salvar a la humanidad, para sanar a los enfermos, para bendecir a la gente. Los demonios lo saben. Y los espíritus inmundos al verlo se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. A ver, mas Jesús les reprendía para que no hablara. Cállese la boca. Claro, porque Jesús no necesita el aplauso del diablo. Al contrario, el Señor ha venido para derrotar al diablo en la vida de las personas. Las personas pobres se postraban ahí. El demonio no era que se postraba. Las personas se postraban, pero adentro tenían demonios. Y hablaban por la boca de los seres humanos. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Señor. Cállense. Yo sé que tienen demonios adentro. Y el Señor iba liberando, sanando, bendiciendo. Vamos a seguir leyendo, a ver. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Ahora él va a apartar los 12 apóstoles. Estableció 12 para que estuviesen con él para enviarlos a predicar. Seguimos. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, el Señor estaba preparando a los que le iban a servir. Los que iban a servir, los apóstoles, los discípulos, muchas de las cartas apostólicas que leemos son de estos 12 que apartó el Señor, que Él los puso. Y nosotros recibimos esa palabra y recibimos esa unción de la gracia, que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A ver, seguimos. Bueno, a Simón, a este, al otro. A ver, sigamos leyendo. Jacobo, a ver, Andrés, Felipe, Tomás, Judas, el que lo entregó. Y vinieron a una casa. A ver. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer. La gente no lo dejaba tranquilo, ni a él ni a los discípulos. Los discípulos estarían durmiéndose todos. ¡Ay, no damos más! El Señor ahí sanando y enseñando. A ver, ¿qué más? Cuando lo oyeron los suyos, los parientes de Jesús, vinieron para prenderle porque decían, está fuera así, se volvió loco. Está todo el día atendiendo a las multitudes. ¿Cuándo va a parar? ¿Cuándo va a descansar un poco? Y Jesús no descansaba, seguía. Y hoy sigue el Señor, obrando para bendecirnos, para liberarnos, para cambiar nuestra vida. Bueno, vinieron y porque decían, está fuera de sí. Bueno, pero acá empieza el lío.
los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú, un diablo feo que había en aquellos tiempos. Todavía debe andar por ahí suelto. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Siempre Jesús tenía contrarios, especialmente religiosos. Porque hay religiosos que tienen su propia doctrina, sus propios pensamientos. Y cuando le dicen, no, pero mire que la Biblia dice, no, pero yo creo porque... Y empiezan a buscar, bueno, andaban siempre ahí rondando. No miraban los milagros que había. ¿Por qué la gente seguía tanto a Jesús? Las maravillas que hacía. No. Dice, ¿eso sabe por qué lo hace? Porque tiene al diablo. Es diabólico. Como algunos dicen de los pentecostales, predicadores, Dice, los pentecostales, dice, hacen cosas del diablo. ¿Por qué? Porque echan demonios, oran por los enfermos. ¿Qué vamos a hacer? El Señor nos enseñó eso. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres, dijeron. Bueno, seguimos. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Jesús le decía a los maestros judíos que no creían en el cristianismo, no creían en el Mesías. Es más, ellos con tal de defender su religión, aunque estaban mirando los milagros, las maravillas y todo lo que la gente admiraba de Jesús, en vez de decir, la verdad que no hace nada malo, está ayudando a la gente, en vez de reconocer, con tal de conservar su religión y su poder religioso, dice, no, lo que pasa es que ese Jesús tiene un demonio muy grande, Belcebú, es el príncipe, el diablo lo tiene adentro. Bueno, dice, ¿cómo puede el diablo echar fuera al diablo? Dijo Jesús. A ver, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Qué más? Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Vio cuando hay lío en la familia, en el hogar? Y hay peligro. ¿Qué más? Y si Satanás se levanta contra sí mismo, porque ellos decían, lo que está haciendo, esos milagros que hace, lo hace con el poder del diablo. Y dice, pero ¿y cómo puede ser una casa dividida contra sí mismo? Se destruye esa casa, esa familia. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Se acabó el diablo. Si el diablo se pelea con el diablo, se acabó el diablo. Es como lo parecido al gobierno, ¿vio? Que se pelean entre ellos y no puede permanecer. Bueno, no sé, la comparación. No le voy a decir Belcebú. No vine de Jerusalén. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. A ver, ¿qué más? Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no lo ata, y entonces podrá llevarse todo lo que hay en la casa, pero primero lo tiene que atar. En otras palabras, lo que estaba diciendo, ¿sabe que yo estoy atando al diablo y estoy limpiando la casa, estoy limpiando las mentes, los corazones, las vidas de las personas? Y ellos eran maestros judíos, de religión judía, pero no de espíritu de Dios. No tenían espíritu, tenían deseo de discutir. Y cuando alguno tiene deseo de discutir, mejor dejarlo, que crea lo que quiera. Nosotros seguimos con la bendición de Dios. ¿Seguimos un poquito más? En verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. A ver, seguimos. Pero cualquiera que blasfeme
contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Vamos a leerlo de nuevo, a ver, un poquito atrás. De cierto le digo que todos los pecados serán perdonados. Y si alguien mató a otro, también. Esto lo dijo Jesús. Jesús está enseñando. Jesús es el que vino a salvar a los pecadores. Jesús es el que derramó su sangre para salvar a los pecadores. Tanto varones como mujeres, jóvenes o viejos, cualquiera que sea pecador. Jesús murió para salvar, para perdonar, para transformar esas vidas y dar una nueva vida. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y las blasfemias. Porque hay algunos que dicen, esos evangelistas, hay esos pastores. Porque vio que a nosotros muchos dice, a cualquier hermano que habla de Dios, le dice, ah, sí, ustedes los pastores, a todos le llaman pastores. Como si los católicos todos fueran curas. No son todos curas. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados. Y habíamos leído un versículo, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando. En otras palabras, somos pecadores. No digo que andamos haciendo lo que no tenemos que hacer, pero por ahí una resbaladita. ¿Vio cómo San Pedro se mandó una que lo negaba a Jesús? ¿Se acuerda cuando lo estaban por crucificar a Jesús y decía, ay, miren, este San Pedro, tan santito que es, que se quiere hacer papa? ¿Vio que dicen que el primer papa era? Este andaba con Jesús. ¿Quién, yo? No, señor. Sí, señor, dice. No, señor. Sí, señor. Pues entonces, 3 veces. ¿Ese pecado se puede perdonar? No solo se perdonó, sino que Dios lo utilizó en gran manera a San Pedro. Porque cuando él murió y resucitó, y le dijo, vayan y esperen que descienda el Espíritu Santo. Y San Pedro estaba ahí entre medio de todos, y cuando descendió el Espíritu Santo y empezaron los milagros, el primero que habló fue San Pedro. ¿Lo perdonó o no lo perdonó el Señor? Y si usted niega a Jesús, y si usted dice, ah, no, yo no evangelista, yo, no, está confundida. Sí, yo te vi que vos llevabas una Biblia. Biblia no, era un libro de la escuela. ¿Le perdonará a Dios ese pecado? Mire, todos los pecados serán perdonados y las blasfemias también. Alguno que insulta, alguno que se enoja, alguno que patalea. A ver, seguimos. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Este es el único pecado que no será perdonado, dice. ¿Y cuál era el pecado? Esto le estaba diciendo a los judíos, los fariseos, los maestros. Le decía, ¿cómo ustedes dicen que yo hago los milagros y sano a los enfermos y echo fuera a los demonios porque tengo al diablo adentro? Jesús les decía. Ustedes están blasfemando porque esa es la obra de Dios y ustedes están diciendo que es la obra del diablo. Todos los pecados serán perdonados, pero la blasfemia, o sea, el decir que es la obra del diablo cuando se está predicando el evangelio, cuando se está orando por los enfermos, cuando se está reprendiendo a los demonios en el nombre de Jesús y por el Espíritu de Dios, y alguien dice, ah, son cosas del diablo, esa blasfemia no será perdonada. Eso es lo que dice ahí. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón.
qué triste es, pero esto es más que nada para religiosos, que con tal de tener la razón, dicen, no, lo que pasa es que ahí están todos equivocados ahí. Pero mire cuánta gente que va y oran y van todas las semanas a la iglesia. No, pero eso es una cosa cualquiera. Ojo, que puede estar blasfemando, ¿eh? Puede estar atribuyendo a cosas que no son de Dios a la obra de Dios. Hermanos, acá nos reunimos no porque pasábamos por acá y entramos. Nos reunimos porque venimos a escuchar la palabra de Dios, que es vida y fortaleza para nuestra vida. Y es la obra de Dios, y es el mandamiento de Dios. Dios nos ha mandado, vayan y prediquen el Evangelio en todo el mundo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso estamos reunidos en esta tarde. Y si usted ha venido en esta tarde para recibir algo de Dios, sepa que Dios le ama. Y no importa qué hizo usted, confiéselo delante de Dios. Pídale perdón al Señor. Y cualquier pecado, sea grande o sea chico, que haya hecho el ser humano, dijo el Señor Jesús, le será perdonado. Pero a los religiosos que se oponen a Dios, eso no. Porque ahí hay una voluntad, hay un entendimiento de destruir la obra de Dios, de frenar la obra de Dios. Y contra Dios nadie puede. Entonces eso no será perdonado. Pero si usted se mandó una cosa por ahí o hizo otra cosa, o vaya a saber qué eres, el Señor está justamente para eso. Es más, Él nos enseña en su palabra, yo sé que tenés pecado. Y si alguno dice que no tiene pecado, se está engañando a sí mismo. Pero si alguno tiene algún pecado que confesar delante de Dios, Dios te lo va a perdonar. Porque para eso nos reunimos, para escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Y el Señor y el Espíritu de Dios está aquí para restaurar nuestra vida y que seamos cada día mejores delante de la sociedad y delante del Señor que nos está mirando. En esta tarde quisiera orar por cada uno de ustedes. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, que nos aclara de una manera muy evidente, muy detallada, Señor. Todo pecado va a ser perdonado, limpiado. Esa vida va a ser transformada. Te ruego, Señor, que bendigas al que está escuchando la palabra de Dios, la palabra de bendición. Y te ruego en esta tarde, Señor, que tú puedas sanar a los enfermos, poner tu mano de poder para bendición. Y si alguno ha venido amargado o triste, el gozo del Señor que llene esa vida, que llene ese corazón, que cambie esos pensamientos por pensamientos de alegría, de fe y de esperanza en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén en esta tarde?